Existe una tarea que es la regulación emocional, que evidentemente es una de las tareas más difíciles para educar un carácter en equilibrio, una personalidad con una afectividad estable, equilibrada, que vaya camino hacia la madurez. ¿Y qué es la regulación emocional? ¿Y qué es la regulación emocional? Es comprender la vinculación que existe entre la emoción y el comportamiento, y poder llegar a entender que entre la emoción que emerge de manera natural, emerge de manera circunstancial y emerge por los distintos estímulos de la vida y los distintos estímulos internos, de la emoción a la conducta o al comportamiento hay una distancia plenamente humana. ¿Y cuál es esa distancia plenamente humana? Poder aportar inteligencia y voluntad. ¿Qué quiere decir que entre la emoción y el comportamiento existe una distancia plenamente humana y haya que aportar inteligencia y voluntad? Que entre la emoción que emerge de manera natural y la conducta última puede haber control de los impulsos, puede haber control de los estímulos, puede haber control de la conducta, de modo tal que si emerge un enojo, una ira totalmente exacerbada y el niño se puede llegar a poner furioso, entre la furia y la trompada puede aparecer la inteligencia y la voluntad como mediadores de la conducta. Y muchas veces tendremos que manejar los estímulos para no acercarnos a aquello que nos hace daño y nos enfurece. Y esto se va logrando con previsión, con autoconocimiento, con el conocimiento de aquellas cosas que nos desregulan, decimos ahora, ¿no? Entonces, ¿a dónde apuntamos? A educar tanto la inteligencia y la voluntad de modo tal que le digamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes: no sos hijos de tus impulsos, sino sos padre y madre de tus impulsos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos educar en los niños y en los adolescentes? Es esa capacidad de saber que la manifestación última de la conducta no tiene por qué corresponder a la emoción interna que estoy sintiendo, y que la emoción pertenece a mi intimidad, que si bien las emociones no son buenas ni malas porque son simplemente emociones, a veces es muy bueno enojarse porque pone límites a determinadas situaciones, pero las emociones que no son buenas ni son malas pueden aparecer al mundo de manera metabolizada, de manera gestionada, de manera tramitada, y pueden aparecer con una conducta plenamente humana. ¿Qué estamos queriendo decir acá? Que no somos hijos de nuestros impulsos, sino somos madre y padre de nuestros impulsos. Que no solo hay que controlarlos y guardarlos, porque si siempre estuviéramos controlando y guardando nuestros impulsos, tal vez seríamos muy reprimidos, pero podemos gestionarlos de otra manera, de una manera creativa. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo y tomando conciencia de la emoción que estamos sintiendo, y entender qué estímulo me provoca tales emociones. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo entienda que hay estímulos que me provocan una emoción determinada siempre, los evite. Entonces evito los estímulos. Por ejemplo, si digo, esta persona me pone totalmente irascible, aprendo con empatía a conocerla, a comprenderla, o tomo distancia emocional de ella y puedo seguir trabajando perfectamente con ella. Entonces, lo que tengo que controlar es, primero, detectar la emoción, y después controlar la intensidad y la duración de esas emociones con una lista de recursos de afrontamiento. Todo esto que parece tan difícil, que lo van a leer, por supuesto, y lo van a poder metabolizar lentamente, cuando vamos a la práctica con ejemplos concretos, se puede lograr, porque eso es lo que hacemos los adultos todo el tiempo. ¿Qué sucede ahora? Nuestros jóvenes defienden mucho el sentir. No lo hago porque no lo siento, sí lo hago porque lo siento. Y llevar a la madurez a la personalidad es justamente demostrarle que los adultos no hacemos en toda ocasión lo que sentimos.
porque si no seguramente muchos de nosotros no estaríamos lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, la persona adulta hace lo que decide, no lo que siente en toda ocasión. Y enhorabuena que lo que siente y lo que decide vaya por el mismo cauce. Entonces, tomamos conciencia de la emoción. Las emociones negativas, como la ira, la tristeza, la desesperación, las regulamos y de alguna manera las consideramos para que no tengan respuestas compensatorias, como por ejemplo, estoy desesperada, estoy enojada, estoy de dieta o soy diabética y resulta que me como una torta entera de chocolate. Eso sería una respuesta compensatoria a evitar. Si yo preveo mis emociones, si yo conozco mis emociones, digo, no, si yo me pongo enojadísimo y estoy en casa, me voy a comer una torta entera de chocolate, evito. Desarrollar la tolerancia a la frustración, que es el tercer punto, y ahí desarrollar paciencia, fortaleza, resistencia. Desarrollar una gran tolerancia a la frustración. Nosotros lo que vemos que en los niños muy pequeñitos esta tolerancia a la frustración no está regulada. Por ejemplo, si vemos una criatura de 1 año o de 2 años, nos vamos a dar cuenta que quiere comprarse el kiosco y ante el no se tira al piso o hace un berrinche. Entonces, esto es muy propio de niños pequeños, pero no debiera ser propio de niños de 8 años. Entonces, esa tolerancia a la frustración, con paciencia, con fortaleza, hay que develarle la personalidad al niño, darle a conocer y hacerle resistir pequeñas incomodidades. Eso fortalece muchísimo. El cuarto punto es tener claridad intelectual y voluntad para diferir compensaciones inmediatas por otras de orden superior. O sea, si yo no me como la torta entera de chocolate, estaré fortaleciendo mi voluntad, estaré creciendo y desarrollando mi personalidad, estaré fortaleciendo el carácter. Entonces, al saber y formarme, la formación es un aporte sustancial para la regulación emocional. El quinto punto son habilidades de afrontamiento para saber atravesar desafíos y solucionar conflictos por sí mismo, que hoy tenemos que estimular en nuestros jóvenes para que resuelvan por sí mismos los embates y aprendan a decir que no. Entonces, reconocer y tomar conciencia de las emociones que estoy sintiendo. Las emociones negativas como la ira, la tristeza, la desesperación, tener esa advertencia interior de no ir a conductas compensatorias. Tolerar la frustración con paciencia y fortaleza. Tener claridad intelectual y voluntad para diferir compensaciones inmediatas. Un despliegue de habilidades de afrontamientos. Tendré que tener una lista. Yo a veces en el consultorio o a mis hijos les digo, a ver, vamos a hacer una lista de cómo poder afrontar estas situaciones. Y desarrollar una gran creatividad para generar emociones positivas. O sea, verdaderamente, de manera voluntaria y consciente, nosotros podemos generar satisfacción, placer y felicidad y tener una buena calidad de vida. Conciencia de las emociones, regulación de las emociones negativas, tolerancia a la frustración, claridad intelectual y voluntad para diferir compensaciones, habilidades de afrontamiento, creatividad para generarnos emociones positivas. Y nosotros trabajamos con muy diferentes recursos que los van a ver, como el termómetro del estallido, o sea, si está siempre en rojo, vamos mal y algo tenemos que hacer. El volcán que implota, si el volcán implota, o sea, si hay estallidos internos, verdaderamente no podés reprimir todas tus emociones, pero si hay demasiadas explosiones, no podés generar lo que generás en los demás. La flor de las emociones, para entender qué es una emoción negativa y qué es una emoción positiva, y tratar de elevar la calidad de vida, ¿no? A medida que vamos creciendo, vamos dando grandes parámetros para elevar la calidad de vida en lo que respecta a la regulación emocional.